A charlar con nosotros. Vamos a pedirle que se corra un poquito a Leo para que salga bien. A Leo Carona. Leo, bienvenido. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? va? No te pude saludar en, No, está en bien. el ¿Cómo privado. va? Buen ¿Cómo va? día. ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por invitarme. ¿Ya un poquito más tranquilo? ¿Ya pasó la adrenalina? ¿Podés descansar un par de días? ¿O seguimos con la misma vorágine que la semana, bueno, que hasta la semana pasada? No, no, la verdad que lo de la semana pasada fue mucho más intenso para mí, nuevo, porque bueno, la verdad que fue mi primera campaña electoral y la intensidad de los cierres es importante. Ahora más descansado, sí, haciendo cosas que tienen que ver con el futuro, pero con otro ritmo. Y bueno, seguramente progresivamente iremos tomando también el ritmo más intenso a medida que vayan pasando los días, ¿no? Que vayan pasando los días. Leo, sabés que te voy a tutear, por Sí, supuesto. claro. Eh, y bueno, te tengo muchas cosas para preguntarte, para consultarte. Bueno, el primer objetivo cumplido, ya está cumplido. Bueno, un objetivo sí cumplido. La verdad que queríamos pasar a las generales. Nosotros éramos y somos una fuerza chica que se Ujú. constituye en un frente nuevo, el Frente Amplio por la Soberanía. La verdad que con recursos económicos limitados también, con poca visibilidad en la vía pública, logramos instalarnos con un importante caudal de votos que superó las expectativas que nosotros teníamos. Y bueno, preparados ahora para las generales, pero creo que se dio la confluencia de dos cosas. Primero, un sector de la población votó un tercer espacio, el Frente Amplio, y por otro lado creo que también hubo un reconocimiento al trabajo como gestor de la salud pública de la ciudad en los últimos años que se evidenció, bueno, en este caudal de votos que en algunos lugares, bueno, estábamos en el segundo, tercer lugar en algunas escuelas, Ujú. en otros barrios estamos estudiando cómo fue ese diagrama de votación, pero satisfechos y bueno, junto con Sofía Boto, con muchas ganas de tomar este segundo tiempo, además del acompañamiento, por supuesto, de la lista de diputados de Carlos del Frade, Claudia Balaguer y Palo Oliver, que son los referentes en la provincia y que bueno, que también van a disputar ese espacio, ¿no? Sabés que hace muchos años se venía hablando de tu candidatura, se venía de alguna manera queriendo en algunos ámbitos que estés allí como candidato para medirte, para saber. Siempre se te ha medido en encuestas, eso lo sabés. Pero yo creo que, déjame decirte, el análisis debe ser súper positivo. Además de lo que me estás contando en lo personal, ¿no? Porque ya te medís de otra forma. Sí, 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 la verdad que primero, digamos, yo sabía que había sectores que me medían, Ujú, recibía encuestas, pero bueno, nunca estuve en una disputa electoral. En el 2019 fui parte de la discusión ujú. de quién iba a liderar la referencia en la intendencia con el Frente Progresista. Eso no se dio y la verdad que estas primarias son, bueno, una encuesta a cielo abierto, Abierto. digamos, Ujú, ¿no? sí, sí. Porque, y además aprendí mucho en este tiempo, porque si bien la gestión te permite generar consensos, trabajar con distintos conflictos y problemas, el escenario político es distinto. Eso Ujú. me permitió aprender muchas cosas junto a todo este equipo. Y por otro lado, bueno, ese reconocimiento que se ve que en ese primer desafío electoral, con dos grandes bloques hegemónicos, Ujú. con una interna muy importante, con nacionalización de la elección y además con más de 50 listas, porque la verdad que la lista al Consejo era una lista difícil en Ujú. relación a que, bueno, mucha gente se presentaba, muchas caras, y elegir entre el cuarta y quinta fuerza justamente al Frente Amplio fue un desafío importante y se dio. Yo siempre lo charlo con muchos dirigentes que, como tu caso, siempre laburó en algún sector de la función del Ejecutivo, bueno, en este caso en lo tuyo en la salud, con Biner y después con las distintas gestiones, muchas veces se focalizan en su laburo y dejan lo político partidario de lado. ¿Te hubiese gustado que te abrace tu partido, que entiendo yo es el socialismo, de otra forma? Eh, eh, Más allá de esta elección, antes. Bueno, la verdad que yo, digamos, vos lo dijiste, es decir, Ujú, yo adhiero al Partido Socialista, no vengo de la militancia partidaria, sí ujú, de la militancia en el campo de la salud pública, ujú.
pero de la salud pública como un derecho y desde un posicionamiento político. No me considero un administrador de cualquier sistema de salud. Es decir, estuve siempre aportando ideas a lo que significa la salud como un derecho humano y universal, no la salud como un bien de mercado y que acceda de acuerdo a quien pueda pagarlo. Ahora, en ese sentido, con Hermes, yo vine dialogando siempre y tuve siempre ese abrazo en relación a la confianza de proponerme inclusive, bueno, lugares importantes en el Ministerio de Salud y discutir mucho. Estuve conversando con Miguel Lifchit durante toda la pandemia. Él me llamaba cada 15 días para preguntarme cómo veía la pandemia y cómo veía la ciudad. Es decir, con esos grandes referentes yo tuve y digamos un acercamiento importante también con el sector de Antonio Bonfatti. Sí he planteado en el momento de construcción de las alianzas, había planteado un límite en relación a que yo no entendía, por supuesto respeto la decisión de que Unidos para Cambiar Santa Fe, o en ese momento el Frente de Frentes, era un límite para mi historia personal, porque yo estuve siempre en la vereda de enfrente de la construcción de políticas, en este caso de salud pública, que, bueno, desmoronaban el ministerio y lo transformaban en secretaría, y varias cuestiones más de la matriz ideológica de Juntos por el Cambio, que entendía que ese era un límite en relación a la posibilidad de ser parte de ese sector, y bueno, y no hubo una síntesis, una posibilidad de una construcción en donde yo pudiera ir sin esa competencia interna dentro de un frente ideológico del que yo no acordaba, ¿no? Hoy todo parece indicar, bueno, por lo menos acá en la ciudad, va a quedar prácticamente esa grieta ideológica cada vez más definida, ¿no? Porque está, por un lado, por allí hay que estudiarlo muy mejor a esto de la derechización y por allí todos a la izquierda o todos a la derecha, pero prácticamente está más o menos de alguna manera conformado de esta forma. La grieta cada vez se profundiza más. ¿Lo ves de esta forma? Sí, bueno, va a haber, Grieta ideológica, evidentemente, sí, desde lo ideológico y además como se están conformando, hay, bueno, dos bloques hegemónicos claros y también la disputa de este tercer espacio en la ciudad en el cual nosotros queremos ser referencia. Rosario siempre tuvo un tercer espacio y una referencia progresista y en ese sentido vamos a trabajar para consolidar esto, porque bueno, un sector del Partido Socialista decide estar dentro de este bloque, el resto, bueno, muchos sectores están disgustados con esa posición y nosotros creemos que hay una posibilidad de la construcción de un espacio no conservador por fuera de estos grandes bloques, cuidando los derechos que tenemos, ampliando derechos, y esa es la decisión de hacerlo paso a paso, en forma serena, en el Consejo Municipal. ¿Te ha sorprendido? Yo ya te voy a preguntar por la idea de tu idea del Consejo, de la realidad de la municipalidad, porque qué mejor que vos para contarnos algunas cosas que hasta hace un tiempito fuiste secretario. ¿Te sorprendió algo? Y quiero cerrar con la elección del domingo. ¿Te sorprendió algo de la elección en general del domingo? El triunfo de Puyaro, lo que pasó aquí, que bueno, lo de Hapkin con Tesandori, lo de la lista de concejales, las listas de concejales y las diferencias. ¿Pero te sorprendió algo de todo lo que pasó? Bueno, la superación o los números de Puyaro, si bien se sabía en las encuestas que podía haber, o por lo menos las encuestas que nosotros leíamos, eran de más o menos 2 puntos o 3 puntos, la verdad que hubo un proceso distinto en los resultados y fue abrumador. Evidentemente el recorrido, la experiencia de gestión, también la cuestión belicosa de cómo se había planteado esa interna, evidentemente no llega a la población. Claramente hay algo de la recuperación, bueno, de las cuestiones más políticas que se dio en ese voto. También, bueno, la sorpresa, si bien tiene un número menor de votos, pero lo de Amalia Granata es una situación que también llama la atención. Y aquí en la ciudad, en lo local, bueno, también manejábamos esa posibilidad de disputa y de diferencias en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, con Pablo superando a
a Tesandori, y bueno, y también una sorpresa, porque bueno, también las encuestas que nosotros veíamos le daban a Zuckerman o algo por encima de Juan Monteverde, y esto se revirtió, así que bueno, es todos unos resultados, ¿no? Leonardo, estamos charlando con Leonardo Caruana, ahora ya candidato a concejal del Frente Amplio por la Soberanía. Leonardo, a ver, fue duro lo de la pandemia, llevar adelante. Digo, yo siempre lo charlo con amigos, con colegas. Me parece que las gestiones de los ejecutivos, y por supuesto obviamente la de Rosario, hay que partirla en dos. Después podemos discutir si la segunda parte de la parte donde no hubo pandemia, se hizo o no se hizo, si está buena, si no está buena, si llegó, si no llegó. Pero la primera parte de esos año y medio, 2 años, fue durísimo, ¿no? Sí, fue la verdad que la situación de la pandemia fue una situación excepcional, pero muy prolongada. O sea, nosotros tuvimos situaciones críticas, tuvimos la pandemia del 2009 de gripe A, tuvimos la situación lamentable de calle Salta, de la explosión, situaciones de tragedias que tuvieron un impacto muy importante, pero por corto tiempo. Aquí la prolongación y la profundización en términos laborales, sociales, en el campo de la salud mental, la propia tensión de lo que significaba organizar los servicios de salud ante un problema que no sabíamos el impacto, es decir, ver fosas comunes en Nueva York o en países de Latinoamérica, o por ejemplo, norte de Italia, que es el norte rico de Italia, y personas que no llegaban a acceder a los servicios de salud. La verdad que preocupaba en ese momento. Nosotros tuvimos primero una consolidación del sistema de salud pública, una muy buena articulación con el sector privado, nos permitió transitarla distinto, no tuvimos esos paisajes con adultos mayores que fallecían en el domicilio, es decir, pudimos abordar el problema, pero fue yo siempre lo digo, es decir, es una enfermedad que arrasó con la vida cotidiana de las personas. Le cambió a cada uno de los que vivíamos su cotidianeidad, a los servicios de salud también. Dejamos de hablar del resto de los problemas de salud que hoy están impactando, claro, porque es decir, una persona con dislipemia no se hizo sus controles periódicos, el diabético, el hipertenso, el que se tenía que hacer una endoscopía para estudiar un cáncer de colon, no se estudió. Todas esas cosas, más la problemática de salud mental, es decir, cada familia perdió un amigo, un familiar, claro, el padre, no se despidió, porque los primeros, el velatorio era complicado, la despedida era, bueno, todo eso no se da vuelta de página y se empieza una etapa nueva. Si nosotros no problematizamos todas estas cosas, vemos ahora 30% más de consulta de salud mental, aumento del consumo de psicofármacos, intentos de suicidio, mayores conflictividades, cada equipo se pelea y llega a pelearse y quema etapas es mucho más rápido, es decir, la pandemia, retrocesos en términos educativos y laborales, casi similares al 2001, algunos indicadores, más desocupación, más contexto hiperinflacionario, hablan de una complejidad social y económica que, bueno, que impacta en la vida de las personas y que la pandemia profundizó, es decir, teníamos desigualdad, y la pandemia profundizó esa desigualdad. ¿Quedó sensibilizada la estructura de la salud pública en Rosario? Sí, los sistemas de salud quedaron tensionados. Yo creo que cuando me dicen, bueno, pero la salud pública está debilitada, yo no sé si es debilitada, pero sí, si vos tenés una estructura que estuvo trabajando intensamente, personal esencial, que priorizó la pandemia y que después en la pospandemia te incorporás con todos estos otros problemas, pero además gente con obra social que empieza a tener problemas económicos, entonces va a buscar algún estudio o algún medicamento, lo va a buscar al sector público. También se evidenció que cuando hay una crisis se necesita el Estado para cuidar y acompañar. Nadie dudaba de que necesitábamos un Estado fuerte, ¿no? Que uno veía la foto del presidente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del, digamos, del jefe de gobierno porteño, jefe de gobierno de porteño, todos juntos, alineados, era necesario coordinar. Bueno, yo creo que eso después se empieza a desdibujar y nosotros tenemos que volver a pensar, si estamos atravesando casi un proceso de tragedia social, con la violencia, con todas las situaciones, cómo es necesario articular al máximo los sistemas de salud pública, porque no puede ni un municipio, ni la provincia, ni nación trabajar en forma fragmentada. Y esto
cuando se profundizan las diferencias políticas, empiezan a hacer crisis las políticas públicas, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahí está donde estuviste adentro de la gestión. Fue muy criticada, y es criticada por allí la gestión de Hapkin, obviamente con todo adentro, ¿no? Con todos sus funcionarios y demás. Pero yo creo que muy poco reconocen esta cuestión de que hubo mucha complicación que se abordó y se abordó bien. Porque esto hay que decirlo también. Nosotros, por ende, acá somos críticos, porque estamos para eso. Pero también crítico positivo. Y digo, hay que también hacer un análisis de que se abordó bien la pandemia en la ciudad de Rosario. Y en todos los sentidos, porque estamos hablando de la salud, que era lo que me parece a mí el foco que había que dar en ese momento. Pero en el resto de las cuestiones se atendió bien ese tema. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que se reformuló el organigrama de la Secretaría, de la municipalidad. El propio intendente lideraba lo que se llamaba el Consejo de Gestión de Riesgos, que ya no era el gabinete por secretaría. Yo creo que cuando decimos personal esencial y el trabajo de la pandemia no fue solo salud, es decir, tener los centros de aislamiento, tenés las áreas de defensa civil, de gobierno, las áreas propias de desarrollo social, trabajando con las organizaciones sociales, la política alimentaria, el rol de los actores territoriales, llámense instituciones, pero además organizaciones sociales que vienen siendo parte de la estructura de cuidado en un barrio desde el 2001. Si no se hubieran dado esas redes comunitarias, no hubiésemos podido cuidar a los adultos mayores, porque el 85% de las personas que se contagiaban no iban al ECA. El ECA estaba, las terapias intensivas estaban para el 5%, el otro eran personas que estaban en el barrio y había que ayudarlas llevándoles un turno, llevándoles alimento, ayudando a los adultos mayores que vivían solos. Eso no se hace solo con trabajadores de la salud. Se hizo con una política integral, tuvo sus resultados, no tuvimos esos escenarios de otros países. Nosotros tuvimos acá referencias sanitarias importantes que nos decían dónde les hubiese gustado estar en la pandemia, ¿en Nueva York o aquí? Porque la situación de no poder acceder a la atención y fallecer y estar en una fosa común es una situación muy, muy traumática que no la vivimos. Eso yo creo que trasciende el sector salud y fue parte de la gestión del intendente. Te saco de la salud, que es el ámbito donde por supuesto la tenés clara, como se dice. ¿Cuál es tu mirada de la ciudad, Leonardo? Porque ahora vas al consejo donde vas a tener que discutir un montón de otros temas. ¿Cuál es tu mirada de la ciudad? Sí, bueno, primero, cuando yo hablo de las cuestiones de salud, trato de pensarla en su dimensión más integral y por eso también nuestro desafío de estar en el Consejo. Si nosotros pensamos que la salud es no tener enfermedades, entonces organizamos hospitales y centros de salud. Ahora, si la salud tiene que ver con que las verdaderas causas de enfermar y de sufrimiento de las personas están por fuera del sector salud, es decir, están en el acceso al trabajo, en vivir en un lugar libre de violencia, en la posibilidad de tener disfrute porque vos tenés un hecho cultural o acceder al deporte. Allí es donde empezamos a ver las complejidades que tiene la ciudad, porque cuando vos tenés 50% de desocupación o de pobreza, 20% de indigencia, pero además cada recorrida con cada vecino en el barrio o en el centro te dice que le cambió la forma de andar, de vivir por las cuestiones de seguridad y de violencia, para nosotros ese es un tema fundamental, los consumos de sustancias, el consumo problemático y cómo va arrasando la vida de las personas. Los problemas del mundo del trabajo y los jóvenes, es decir, la nocturnidad. Cuando discutimos la nocturnidad, muchas veces la discutimos en el centro. Ahora lo hablábamos estos días con pibas y pibes de distintos barrios y preguntamos, ¿qué hacen ustedes el viernes, el sábado de la noche? Una piba de un barrio, un pibe. No tienen lugar, no tienen actividad. Se quedan mirando alguna plataforma televisiva de película o serie y no hay otra opción. Es decir, tenemos por lo menos 3 grandes problemas. Uno, jóvenes y mundo del trabajo, salud y ambiente, y violencias y desigualdad. Nosotros creemos que la matriz de nuestro aporte en el Consejo deberían ser aportes a sentarnos en una mesa a discutir estos problemas. Primero, cuidar los derechos que tenemos en relación a que también lo que vos transformás en ordenanza es difícil que un intendente, independientemente de su matriz ideológica, pueda
ir para atrás. Ujú. Y por otro lado, avanzar en propuestas que traten de igualar un poco más la ciudad, porque estamos en una situación difícil, ¿no? Hablabas de discutir. Hay muchos que creen que se perdió el debate en los últimos años en el Consejo. ¿Lo ves de esta forma? Porque seguramente lo seguís al Consejo, estás enterado, sos una persona que está en el sector público y bueno, y se ve y estás en contacto. Digo, ¿se perdió el debate según tu mirada también o no? Yo creo que hay momentos que se dan debates y que se hacen públicos. Creo que es parte, digamos, de la crisis y de la situación política en general, a veces cierta distancia en relación a la discusión de los problemas y las ordenanzas que se proponen. A veces se miran o he escuchado, bueno, yo presenté 120 ordenanzas, yo presenté 120... Yo soy respetuoso de esa construcción, pero entiendo que la eficacia debería tener que ver con las transformaciones, con las marcas que un consejo puede dejar en la vida de las personas. Nosotros tuvimos ordenanzas que fueron hito en salud sexual y reproductiva, previas inclusive a las leyes. Bueno, y también referencias importantes de temas importantes. Creo que parte de esto es, bueno, nuestro aporte es el conocimiento del Estado, hacer una ordenanza y que quede en el cajón de un funcionario, también, digamos, genera poca legitimidad. O sea que Claro. para nosotros es trabajar seriamente, pero a partir del diálogo con las conversaciones que viven los problemas. Es decir, trabajar la cultura, bueno, con el teatro independiente, con los actores culturales, ser un actor que pueda proponer y estudiar los temas como se estudiaron en su momento. Yo fui muy crítico del eslogan del sentido común, porque creo que no alcanza con el sentido común. Hermes Wiener no construyó el sistema de salud y se trabajó con la universidad, con el consejo en ese momento, solo por el sentido común. Pensar un sistema de salud pública que haya durado más de 30 años, más allá del embate de políticas neoliberales, se piensa desde otro lugar. Abordar la problemática del consumo de sustancias es con todos los actores, con el cura barrial, con el pastor, con todos los que están trabajando hoy la problemática del consumo, también con las organizaciones de la sociedad civil y referencias de sectores medios y altos de la ciudad, para discutir el consumo, pero no solo el consumo de las drogas ilegales, sino también el consumo de cómo hoy pensamos que el acceso a la felicidad está solo mediado por el consumo irracional de las cosas. Bueno, discutir el ambiente, alimentación agroecológica, discutir el transporte. Bueno, estas son las cosas que queremos hacerlas, discutirlas, estudiarlas y trabajarlas seriamente. Acá vienen personas de distintos ámbitos, además de funcionarios, dirigentes políticos, y muchos me plantean esto. En el del Consejo, nos gustaría que nos escuchen. Que era lo que, por ejemplo, hacía Hermes Wiener en esos encuentros ciudadanos donde se convocaba y que iba el que más, el que menos, el de un barrio, el de otro, el del centro, el de todos lados. Bueno, en eso también por ahí los vecinos de las instituciones, de los barrios. Por ejemplo, te doy un caso, un vecino, bueno, después ahora es candidato. 102, 103 proyectos tiene presentado por mesa de entrada. Nunca un concejal lo llamaron. Nunca lo llamó ningún concejal. Por eso lo que quieren hoy es que se los escuchen. ¿Te lo plantean esto? Es parte del planteo. Creo que además, digamos, hay un paso que hay que profundizar en el escuchar, que es conversar y dialogar. No alcanza con los saberes universitarios. Las personas conocen mucho, los que viven en el ámbito de Empalme, en el Ludueña, conocen el barrio Ludueña y los problemas del barrio Ludueña, y para eso también hay que generar estructuras y formatos de diálogo. Hay una visión que a nosotros siempre fuimos muy críticas desde salud, pero que se da en todos los ámbitos, que es el Estado almacén, ¿no? El Estado va, o el funcionario va cuando tiene algo para dar, no para escuchar y dialogar, y que en esa conversación no sea yo pido y el otro da, porque eso se da en el ámbito de un supermercado, en el ámbito de justamente de un almacén. Acá es otra cosa, acá hay que discutir perspectivas y ponernos de acuerdo. Yo creo que hay una crisis de ese distanciamiento entre la política y lo que le pasa a la población, y eso se evidencia, bueno, también en el voto en blanco, es un voto de enojo de la persona que no fue a votar. Evidentemente hay cosas de la política que hay que rever, que no es solo el Consejo, es cómo pensamos
la política en general, sí, cuando no resuelve problemas estructurales, bueno, también las personas van buscando salidas individuales, ¿no? Totalmente. Cierro con estas dos. Seguramente te van a preguntar mucho en estos 2 meses casi que nos separan del 10 de septiembre, un poquito menos, porque se viene la final del mundo en la Intendencia. Ustedes van a pelear por las bancas del Consejo, pero se viene la final en la Intendencia donde va a haber dos personas con quizás dos modelos distintos. Algunas cosas coinciden, ¿eh? Yo estuve por ahí viendo, algunas cosas pueden coincidir, pero dos modelos, el de Hapkin y el de Monteverde. ¿Dónde te ves más cercano si tuviera que decirte, che, ¿a quién vas a votar? Bueno, todavía, la verdad que primero estamos analizando cómo nos votaron a nosotros. Nosotros decidimos estar por fuera de esos dos bloques y de hecho fue una discusión en relación a no estar, integrar el Frente Progresista, pero entendiendo que el Frente Progresista empezaba a disolverse, un grupo de fuerzas políticas que eran del Frente, el Partido Pares, el Partido Sí, Libres del Sur. Bueno, yo soy respetuoso de ese Frente Amplio por la Soberanía. También tuvimos los diálogos con Juan Monteverde en su momento, una foto que generó, bueno, bastante ruido, pero también diferencias en relación al frente, digamos, donde se constituía eso, y por eso planteamos diferencias. Además, ellos tienen lista de concejales propios. La verdad que nosotros nos queremos consolidar hoy como tercer espacio. Vamos a ver, vamos a analizarlo y bueno, y veremos en su momento. Hoy es un tiempo de mucho trabajo y de que mucha más gente nos conozca de nuestra propuesta, más que jugar en la disputa de esas dos referencias. Nace un nuevo bloque provincial, político, local, o nació en realidad, porque a partir de esta elección, seguramente van por más. Sí, queremos nosotros, nos interesa primero estar en el Consejo, dimos un paso que no significaba, digamos, competir en cualquier lugar. Queríamos competir en un lugar donde los valores y un determinado posicionamiento ideológico y de forma de ver el mundo coincidíamos en estas 10 fuerzas políticas en hacerlo. Ahora también entendemos que es necesario crecer en los legislativos, que es también pensar en algún momento una disputa en donde también se deciden los presupuestos y se deciden las políticas que son los ejecutivos. Por eso vamos a trabajar mucho, como lo dice Carlos del Frade, Claudia, con referencias en el Poder Legislativo, pero también experiencia en los ejecutivos para, bueno, ser una fuerza política que siga creciendo. Gracias, Leo, por la visita y bueno, seguramente vas a volver a contarnos algunas de tus ideas para el Consejo. Gracias por invitarme y a disposición. Muchas gracias. Que sigas bien. Leo Caruana, charlando con nosotros aquí, luego de alcanzar el piso y ya está en la general, candidato a concejal del Frente Amplio por la Soberanía. Dame una breve pausa.